Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan y esto es Desde Wall Street, el repaso en situ y en caliente de lo que ha dado de sí esta semana en esta calle. Y hemos continuado un poco con la misma moderación de movimientos de los índices de la semana anterior, con sesgo positivo, aunque en estos momentos caemos 25 puntos, pero es que se va refortaleciendo el sentimiento optimista o bull, aunque sea suavemente, muy suavemente. Pero las empresas estadounidenses han hecho toda una cura de salud, son cada vez más productivas, tienen muy diversificados sus ingresos globalmente y si ahora el mercado interno se empieza a animar, podríamos tener sorpresas muy agradables en 2011. Las cifras de ventas minoristas en noviembre, subiendo un 0,8% en vez del 0,5% anticipado, que ya era una buena expectativa, nos han venido a decir exactamente eso, que la población activa que tiene trabajo parece estar mejorando su seguridad y estar gastando más. Esa parecería también ser la lectura que hay que dar al hecho de que lo que está pasando en el mercado de bonos y que para muchos es la mejor prueba de que los tiempos pueden empezar a ser bastante más benignos muy pronto. Luego les vamos a comentar en detalle todo ese tema. Las malas vibraciones una semana más han venido de Europa y para los más agoreros también de China porque les preocupa la inflación en ese país. No es mi caso, luego les cuento, les detallo por qué no. Y finalmente que las exenciones de impuestos se alarguen por lo menos 2 años más, se aprobó anoche en el Congreso, supone un nuevo estímulo adicional para esta economía que se suma o enfatiza esa buena sensación que les decía que se empieza a respirar por aquí. Pero vamos ya al detalle de todo eso y más con la ayuda de Álvaro Pereira, principal responsable de estrategia de inversión en acorastrading.com. Álvaro, como siempre, muchas gracias por estar en Desde Wall Street. Buenas tardes, José Antonio. Y lo primero, completa un poco esa visión mía de la semana. Creo que la semana ha estado marcada por 3 elementos fundamentales. Bien lo señalaste tú. Hemos visto que la volatilidad que estaba primando en el transcurso de los últimos meses en la bolsa ha pasado hacia el mercado de bonos. Hemos visto cómo la tasa del Tesoro ha continuado, a 10 años ha continuado subiendo al alza. Creo que ese es uno de los elementos más importantes de la semana. El segundo elemento, también lo mencionaste tú, es un consenso político que ha permitido que se aprueben las reducciones en los impuestos por 2 años más, conjuntamente con una serie de otras adiciones que van a permitir mayor estímulo fiscal y crecimiento económico al final del periodo. Y finalmente, creo que también el tercer y último elemento que ha estado primando es todos estos elementos internacionales que van relacionados a inflación en China, y no solo en China, sino en países como Brasil. Vimos cómo Chile subió la tasa de política monetaria, Suecia también lo hizo, y también los elementos que siguen primando en Europa. Álvaro, el tema que mencionabas del consenso alcanzado ayer, para que se alarguen por 2 años más las exenciones de impuestos, que suponen un estímulo de otros 800.000 millones, algo más de dólares para el próximo año, ¿no? Es así, 858.000 millones de dólares es lo que se ha aprobado y va a ser cargado principalmente en el transcurso del 2011, o sea, aproximadamente 600.000 millones de esos dólares fiscales van a entrar a la economía o se van a traspasar en la economía en el transcurso del 2011. Por lo tanto, ese es un estímulo adicional que ha llevado a que la mayoría de las bancas de inversión corrijan sus tasas de crecimiento hacia 3 a 3,5% para el próximo año. Déjame que cambiemos ahora un poco en este flash inicial a otro tema. El oro, la plata, las commodities han tenido una semana un poquito de respiro, de marcha atrás, pero no ves ahí una tendencia, ¿no? El movimiento ha sido muy relacionado a la evolución del euro, bastante plano. Hemos visto que el oro se ha fijado en torno a 1.370 la onza. Hemos visto también que el resto de los commodities metalúrgicos, a excepción del cobre, han tendido a estar planos en la semana. Bueno, pues hasta aquí este es un poco el flash inicial de lo que ha sido esta semana, con muchas cosas, pero aquí en esta bolsa con cierta moderación, con tendencia hacia arriba, que es un poco lo que pasaba la semana anterior. Pero vamos a ir a una pausa y cuando volvamos les contamos algunos de esos temas que indicaba Álvaro, que han sido de lo más importante de la semana: los bonos, la renta fija. Ya hay una especie de movimiento importante de trasvase de dineros de un sitio a otro, renta fija versus renta variable, cuando volvamos en Desde Wall Street. Sigan con nosotros.